La inseguridad fue uno de los mayores problemas del año que termina. México 2005. Era el momento para construir esta apuesta de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales como una apuesta de defensa de derechos humanos. México atravesaba una transformación profunda. Las promesas de libre comercio convivían con el deterioro del campo. Los derechos laborales se precarizaban. Los territorios colectivos comenzaban a disputarse como nunca antes. Y millones de personas quedaban fuera de las decisiones que afectaban sus vidas. Hacer cambios que tuvieran un poco más de impacto radicaba principalmente en la posibilidad de apoyar en la organización colectiva para que sean las propias personas, las propias comunidades, los propios trabajadores y las propias trabajadoras quienes recuperen el poder de toma de decisiones y el poder de exigir y de enfrentar la desigualdad o la injusticia. Esa idea parecía sencilla, pero cambiaría el rumbo de cientos de luchas. Así nació Prodesc. Mientras gran parte del movimiento de derechos humanos concentraba sus esfuerzos en otras agendas, surgió una apuesta distinta: defender la tierra, defender el trabajo, defender la vida digna y hacerlo desde lo colectivo. El aporte que yo intentaba hacer era un aporte principalmente respecto de visibilizar los derechos económicos, sociales y culturales, pero además de visibilizarlos, también me interesaba mucho que pudiéramos hacer procedimientos de exigencia y de acceso a la justicia una vez que esos derechos fueran violados. Creo que Prodesc llega a cubrir un vacío que había, ¿no? En términos de una organización que enfocara su trabajo en los DESCA. ¿Por qué el tema de los DESCA? Es un poco eso, porque cuando uno piensa en la cotidianidad, ¿qué necesita una persona en términos generales para vivir? Inmediatamente te remite a los DESCA, ¿no? Es decir, no puedes tener una vida digna si no tienes derecho a la salud, si no tienes derecho a condiciones laborales, si esas condiciones laborales no son respetadas, si no tienes seguridad social, si no hay posibilidades de acceso a la educación. Entonces, yo creo que la mirada y la perspectiva que tuvo Prodesc cuando surgió fue esa. Durante 20 años, Prodesc ha acompañado luchas que parecían imposibles. No desde fuera, no hablando por otras u otros, sino construyendo junto a comunidades, colectivos y trabajadores. Prodesc es una organización que es un referente a nivel nacional e internacional en cuanto a la construcción de metodologías para el abordaje de la defensa de la mano con las comunidades. Es una organización cercana, próxima, que ha sabido escuchar, que ha sabido alentar y que ha sabido estar hombro con las comunidades. Creo que en ese sentido ha sido un ejemplo en términos de no solo establecer inicialmente propuestas de defensa legal, sino hacer propuestas de construcción para la transformación y el bienestar de las comunidades. Es una apuesta que va más allá de el solo obtener una sentencia a favor, de obtener el que se reforme alguna legislación a favor de la protección de las comunidades, sino que se arriesga. Creo que justo eso es Prodesc, o sea, una organización que se ha arriesgado junto con las comunidades para hacer una transformación real para el bienestar de las comunidades. El paradigma que yo creía que era muy interesante era cómo hacerlo de manera colectiva, a diferencia de trabajar caso por caso, sino en la lógica colectiva, y en los casos colectivos llevan más tiempo, llevan un nivel diferente de apuesta, tanto en la estrategia como de recursos, pero la construcción de esa posibilidad se queda ya instalada en las personas y en las comunidades, y eso, por supuesto, tiene un impacto no solo en lo que para algunos podría ser importante, que es dejar el precedente jurídico, sino también tiene un impacto en la vida y en la cotidianidad o el día a día de las personas, es decir, en la justicia en el día a día.
Y es gracias a este poder colectivo que se crearon estructuras vivas como la Escuela de Justicia Transnacional, con 9 generaciones formadas, y se creó, junto con otras colectivas y organizaciones, la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales, redes que hoy sostienen luchas en todo el país. Hay una transformación, por supuesto, que les enriquece en su trabajo de defensa propio, ¿no? Transforman la visión y la perspectiva del alcance que puede tener su defensa y transforma el alcance de que la lucha y la defensa que hacen de los derechos humanos no la hacen solos y solas, ¿no? Transforma su visión de hacerlo en colectivo, en alianza y en red, identificando que están acuerpados por muchas otras luchas más alrededor del país y alrededor también de la región. Decidimos crear una fuerza colectiva de organizaciones preocupadas, sí, por las condiciones de las trabajadoras activas, pero también por la forma en que estábamos luchando. Es decir, para entonces nosotras ya habíamos aprendido, ya habíamos entendido que si la clase trabajadora no tenemos recursos económicos y no tenemos un capital social amplio como las empresas, lo que sí tenemos, uno, es nuestras manos y lo otro es el poder colectivo. 20 años después, esa apuesta sigue creciendo. La pregunta es la misma de siempre. ¿Qué nos mantiene en pie cuando todo pesa? En nuestro caso trabajamos fundamentalmente con comunidades, ¿no? Pero cada acompañamiento que uno da o cada historia que uno escucha, por ejemplo, en los espacios de la Escuela de Justicia Transnacional, son semillas de esperanza. El motor es buscar una vida digna, una vida libre de violencia, una vida de paz, como esa gran aspiración lejana, pero que en el día a día podemos ir transformando aquello que tocamos, aquello que acompañamos para alcanzarlo. Lo que ha permanecido desde los inicios de PRODES es la esperanza. Es la esperanza por hacer cambios estructurales, la esperanza de tener condiciones más dignas en todos los espacios de la vida humana. El surgimiento de PRODES era indispensable. O sea, toda la defensa de la tierra, del territorio, el acompañamiento que dan, la formación que dan a trabajadoras, ¿no? También, pues es increíble, porque los derechos laborales continúan siendo violados, ¿no? Los despojos territoriales continúan. Entonces, PRODES, yo siento que es una organización necesaria e indispensable. Hoy, el contexto vuelve a transformarse. La crisis climática, los megaproyectos, las desigualdades persistentes, los ataques contra quienes defienden derechos, pero también una certeza: las comunidades siguen organizándose, los pueblos siguen defendiendo la vida y el poder colectivo sigue siendo necesario. Yo veo a PRODES en los próximos 10 años como una organización que sigue teniendo un impacto concreto en la vida de las comunidades y los colectivos con los que trabajamos, pero también una organización que ha logrado ampliar sus alianzas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel transnacional, que sirve como una catalizadora para que las comunidades, los colectivos y los movimientos sociales encuentren en la defensa de derechos humanos que hace PRODES una herramienta que sea útil para fortalecer el poder colectivo que hoy más que nunca sigue siendo necesario y que es una de las respuestas que hay que seguir construyendo frente a el abuso autoritario que se viene para los próximos años, no solo de los gobiernos, sino también del poder corporativo. Se puede no cambiar el mundo, pero sí abrir una grieta en donde se permite entrar la luz. 20 años sosteniendo la vida desde el poder colectivo.